Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús en el valor, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Le invito a que abra su Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Y vamos a empezar en el versículo 41. Lucas 2, 41. Y vamos a dar lectura a esta porción de la Escritura. Y dice así la palabra de Dios. Lucas 2, 41. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba estas cosas, todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Acompáñenme en una oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por habernos traído aquí, Señor. Gracias te damos por tus cuidados que tienes para con cada uno de tus hijos, Señor.
Sabemos, Señor, estamos convencidos de que tú estás a nuestro lado, que tú nos guardas, tú nos proteges. Tú eres nuestro proveedor, Señor, que nunca nos vas a dejar, ni nos vas a desamparar. Te pedimos, pues, Señor, que nos sigas guiando a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ella, Señor. Ayúdanos a reconocer, Padre, que todos los problemas que vienen a nuestras vidas es por la desobediencia a tu palabra, Señor. Danos sabiduría, Padre, para escudriñar tu palabra y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Porque todo lo que nos pasa, Señor, es porque somos desobedientes. Sabemos de lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, Señor. Así que te pido que nos guíes a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, nos dé convicción cuando queremos hacer algo que no te agrada, Señor, y que no nos permita hacerlo, Señor. Ayúdanos a no contristar tu Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor, y que seamos obedientes a Él en todo momento, Señor, porque es lo que tú requieres, obediencia y santidad de tus hijos, Señor. Así que te ruego, pues, que nos ayudes, que nos guíes, Señor, a través de nuestro vivir, para que podamos glorificarte, Señor, de la manera que vivimos, Señor. Que otras personas puedan ver nuestras vidas y te den gloria, Señor, y que ellos también quieran acercarse a ti a causa de nuestro testimonio, Señor. Así que te rogamos, pues, que nos protejas del enemigo que quiere destruir nuestro testimonio. No puede destruirnos a nosotros, no puede robarnos la salvación que ya nos diste, pero sí puede influenciarnos y podemos hacer que nuestro testimonio no sea tan efectivo para ti si le hacemos caso a él, Señor. Así que te pedimos, pues, que nos des fortaleza física y espiritual para continuar adelante sirviéndote y viviendo para ti. Bendice a cada uno de mis hermanos. Tú los conoces, Señor. Si hay alguno que esté en necesidad de algo, Señor, súplela, Señor, conforme a tus riquezas, Padre Celestial. Ahora te pedimos que bendigas tu santa palabra y que podamos, Señor, estar atentos a ella y que tú nos hables a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Veamos este ejemplo de estos dos personas que vivieron ya hace muchos años, ¿verdad? Más de 2000 años, José y María, pero que nos siguen hablando con su testimonio. Y es lo que quiero que veamos aquí en estos versículos de la palabra de Dios. Miren, el cristiano es una persona que ha reconocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y si ha entendido bien este concepto de que Cristo le rescató del pecado y del mundo, se da cuenta que ahora ya no puede vivir para sí. Ya no podemos vivir para nosotros mismos, hermanos, si en verdad Cristo nos salvó y nos rescató y dio su vida por nosotros. No es justo, ¿verdad?, que vivamos para nosotros. Tenemos que vivir para aquel que nos compró con su sangre. Ahora vivimos o debemos de vivir para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora usted le pertenece a Él, usted y yo le pertenecemos a Él, quien le compró con el precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pablo lo describe de esta manera en 2 de Timoteo 2, versículo 3 y 4. Se lo voy a leer.
segunda de Timoteo, versículo 3 y 4 del capítulo 2. Dice la palabra de Dios: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí Pablo está animando a Timoteo con estas palabras. Fíjese qué palabras tan animadoras, ¿verdad? Parece increíble que ahorita en nuestros tiempos ya no queremos escuchar de el sufrimiento o el vivir para Cristo. Queremos, como muchos allá en la televisión le dicen, queremos riquezas, salud y queremos gozo y todo, pero no queremos lo demás. Pablo aquí le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso nos quiere decir, hermanos, nos indica de que somos soldados de Jesucristo. Estamos en el ejército de Cristo. Y como soldados tenemos que estar dispuestos a padecer todo lo que viene a nuestras vidas. Y luego sigue diciendo en el versículo 4, y para hacerle bien claro a Timoteo y a nosotros, dice: ninguno que milita o ninguno que está enlistado en el ejército se enreda en los negocios de la vida. O sea, si estás activo en el ejército, hermano Manuel lo entiende muy bien, él estuvo, ¿verdad? Si estás ahí activamente en el ejército, no puedes ir a darte tus salidas por allá y hacer tus cosas, ¿verdad que no? No, porque hay disciplina ahí. Y el soldado le pertenece al gobierno, ¿verdad? Ahí, en esos tiempos que está ahí enlistado. Entonces, por eso dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. ¿Por qué? Dice: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién lo tomó por soldado? Cristo, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a enredar en los negocios de la vida para agradar a nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestra prioridad es agradar a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos sacó de ese lugar donde estábamos y nos trajo y nos enlistó en su ejército. Somos soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo. Así que José y María estaban totalmente rendidos a la voluntad de Dios. Estudie la vida de José y María y se va a dar cuenta. Ellos tenían sus planes. Ellos tenían sus deseos, sus ambiciones, pero todo lo sometieron a la voluntad de Dios. Le dijo María: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo como tú quieres. Qué gran ejemplo para nosotros, hermanos. Qué gran ejemplo. ¿Le ha dicho alguna vez usted al Señor Jesucristo: Señor, haz conmigo como tú quieras? Son palabras que yo lo he dicho, pero a veces como que me quiero detener un poquito, porque, hermanos, lo que le estamos diciendo es: Señor, aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras. Si quieres que pase por tragedias, Señor, soy tuyo. Si quieres que pase por enfermedades, si quieres que pase por escasez, aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras. Es difícil, ¿no? Si uno se pone a pensar en esas palabras. ¿Por qué?
porque significa que nosotros ya morimos para nosotros mismos y ahora vivimos para aquel que nos compró con su sangre. Así que vemos ahí a José y María, un gran ejemplo. Sus vidas giraban alrededor de lo que Dios les mandara. ¿Vivimos así nosotros? Como José y María. Sus vidas, fíjese bien, giraban alrededor de lo que Dios les mandara. O sea que no quiere decir que no hacían planes. Hacían sus planes, pero sus planes se los ponían a Dios. Y Él podía cambiar sus planes como Él quisiera. Sus deseos, sus voluntades estaban sujetas a Dios. Esta es la vida que como seguidores de Cristo debemos de vivir nosotros. Esta es la clase de vida a la que nos llama nuestro Señor Jesucristo a vivir. Vivamos nuestras vidas para agradar a aquel que dio su vida por nosotros. Vivamos nuestras vidas de tal manera que le traigamos honra y gloria al nombre de nuestro Salvador Jesucristo. No se espera menos de nosotros como cristianos. Hoy vamos a ver en este pasaje que leímos algo que nos enseña, y esto es que la vida del cristiano se caracteriza por sus prioridades. Así que veamos cómo el cristiano primeramente guarda los mandatos de Dios, versículos 41 y 42 de Lucas 2. Vemos ahí claramente lo que hicieron José y María. Dice, iban sus padres, José y María, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La vida del cristiano se caracteriza porque guarda los mandatos de Dios. Porque guarda los mandatos de Dios. José y María son ejemplo para nosotros. Ellos continuaron guardando los mandatos de Dios, seguían celebrando año tras año la fiesta de la Pascua, la cual Dios les mandó a su pueblo que la celebraran. Esto está en Éxodo capítulo 12, versículo 10 al 12. Éxodo 12, 10 al 12. Y veamos lo que dice. Hablando o refiriéndose a la Pascua, esta fiesta que José y María fueron a Jerusalén para celebrar, cuando el Señor Jesucristo era un adolescente, tenía apenas 12 años. Y esto fue cuando se celebró la primera Pascua, allá en Éxodo 12, 10 al 12, dice Dios hablándole al pueblo, dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Si se recuerda, ya ha leído usted este libro, es cuando Dios estaba trayendo las plagas en Egipto, y Él les mandó que hicieran este rito para que el ángel que estaba matando los primogénitos no les hiciera daño a ellos. Tenían que sacrificar este animalito y poner la sangre en los postes y en el dintel de sus puertas para que el ángel pasara al ver la sangre y no les hiciera daño a ellos. Esto se está refiriendo a la primera Pascua.
Dice, y lo comeréis así, versículo 11 de Éxodo 12. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquí vemos la institución de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, y ya habían pasado muchos años después de que pasó acá en Egipto, ¿verdad? De que Dios sacó al pueblo de Egipto. Y acá en el libro de Lucas vemos que aunque habían pasado muchos años, ellos seguían celebrando esta fiesta, la fiesta o la celebración de la Pascua. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado así. Dios lo había mandado así y ellos seguían adelante. La vida del cristiano es conocida porque sigue guardando los mandatos de Dios. Sigue observando el día del Señor fielmente, domingo tras domingo. Lo usamos no para estar en Disneylandia, ¿verdad que no? Los domingos, ¿o sí? No para irnos a Las Vegas, ¿o sí? No, guardamos el día del Señor porque es un mandato del Señor. Y porque nosotros le pertenecemos a Él y ya no vivimos para satisfacer nuestros propios deseos, sino lo que Dios quiere. El cristiano sigue participando de la cena del Señor, aunque para el mundo seamos catalogados como fanáticos religiosos. Nosotros sabemos que no. Lo que estamos haciendo es obedeciendo a nuestro Señor que nos salvó de nuestra vana manera de vivir. ¿O no? A mí la verdad que ya no me dan ganas el domingo de ir a ningún lado, sino estar en la casa del Señor glorificándole. Hermanos, es algo que Dios pone en nuestros corazones. Cuando nos damos cuenta en realidad todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos damos cuenta del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, no podemos hacer menos que agradarle a Él cuando estamos juntos alabando su nombre y adorándole con nuestros cantos y alabanzas los domingos. Vemos aquí en este pasaje cómo José y María, por 12 años, la edad de Jesús, nos dice ahí el 42, cuando tuvo 12 años, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Ellos fueron fieles al guardar la Pascua y fueron un ejemplo para todos sus hijos. Hasta este momento yo creo que ya tenían otros hijos, hermanos de Cristo. ¿Lo cree usted también así? ¿O cree que María no tuvo más hijos, como nos dicen en algunos lugares? La palabra de Dios es bien específica cuando nombra a María y los hermanos de Cristo, ¿verdad? Así que yo creo que aquí ya habían pasado 12 años, yo creo que ya tenía, el Señor Jesucristo tenía otros hermanitos, ya por lo menos unos 2, ¿no? Sí, pero antes se seguían de menos, ¿verdad? Ya ahorita ya pueden planificar, ¿no? Que sean que 2 años o 3 años. Y antes yo creo que cada año, uno y uno, ¿verdad? Pero no sé cuántos tendría hasta este momento, pero José y María fueron un ejemplo, hermanos, para ellos.
De que ellos decían, primero está mi Señor, primero está obedecer los mandatos de Dios. Y crecieron así, y es una gran bendición. Es una gran bendición. Muchas veces los hijos de los padres cristianos no se ponen a pensar en realidad el privilegio tan grande que tienen o tuvieron de tener padres cristianos que los llevaron a la iglesia, que les enseñaron lo que verdaderamente es importante. La mayoría de nosotros, yo creo que no tuvimos padres cristianos, o sí, por lo menos yo creo que más de la mitad no tuvimos este ejemplo de padres cristianos. Pero algunos sí, y qué bendición que sus padres pusieron el ejemplo de cómo servir a Dios y cómo vivir su vida. Y qué bendición que usted como cristiano o cristiana les dio un ejemplo a sus hijos de cómo servir al Señor. Ahora, ya cuando crecen los hijos es otra cosa. Ya nosotros no podemos. Los hijos crecen y hacen sus propias decisiones y ya usted no los puede ir a tomar de la mano y traerlos a la iglesia así como cuando estaban niños. Ya no le puede poner su corbatita y meterle su camisita ahí en el pantalón y luego peinarlo bien, o a su hija peinarla bien para que vaya bien peinadito a la iglesia. Ya no podemos, hermanos, ya crecieron y ellos hacen sus decisiones, pero lo bueno es de que le queda la satisfacción a usted, a mí, de que vivimos un buen ejemplo para ellos. Amén. Si hay algunos de nuestros hijos que se han alejado del Señor, sigamos orando por ellos y que Dios los alcance en su tiempo. Porque ejemplo les dimos de cómo servir al Señor. Sigamos viendo cómo la vida del cristiano se caracteriza porque su compañerismo es con el pueblo de Dios. Su compañerismo o sus amistades están en el pueblo de Dios. Ve ahí versículo 43 al 45 de Lucas 2. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Vemos ahí, hermanos, que la vida de José y María se caracterizaba porque su compañerismo era con el pueblo de Dios. Ellos estaban acostumbrados a sus amistades que también eran creyentes en Dios y disfrutaban del compañerismo con ellos y tenían toda su confianza en ellos. Jesús se quedó en Jerusalén. Sus padres estaban pensando que Él estaba con algunos de sus familiares o con algún conocido. Era mucha gente que iba a celebrar la fiesta, la Pascua. Era mucha gente, pero todos creyentes en Dios. Y ellos tenían esa confianza. Ok, Jesús no está aquí con nosotros ahorita. Ha de estar con su tío por allá, o con sus primos, o por allá, o con sus amigos por aquí, con ellos. Ellos estaban confiando en los demás, las demás personas, porque ellos disfrutaban el compañerismo con el pueblo de Dios. Nosotros también debemos de desear, hermanos, el compañerismo con los hermanos, ¿o no?
Haga amistades en la iglesia. Que sus amistades sean en la iglesia. Ahora no le digo que no tenga amistades de personas incrédulas. No. Usted puede tener amistades con personas incrédulas, pero que su propósito sea para ganarlos para el Señor Jesucristo, para darles un buen ejemplo. No para que usted se vaya al lado de ellos, no. En un pasaje me vino a la mente ahorita, dice, conviértanse ellos a ti, dice la palabra de Dios. O sea que nosotros, con nuestro testimonio, que los ganemos para el Señor Jesucristo. O sea, no estoy diciendo que no hay que tener amistades en el mundo, pero lo que le digo que sus verdaderas amistades estén en la iglesia, hermanos, que sean hermanos, que sean hermanas. Ahí deben de estar sus amistades, ahí deben de estar sus amistades. Conozca a sus hermanos, a sus hermanas, conózcalos. Conoce por nombre. Mire, somos un grupito pequeño. Conoce por nombre a todos los que están aquí a su alrededor. Debería. Ya tienen años viniendo a la iglesia y la hermana que se sienta allá, o el hermano que se sienta allá, ¿cuál es su nombre? Somos poquitos, hermano. Imagínense si el Señor nos bendiciera con unos 300, 500, si no nos conocemos ni el nombre, ahorita que somos poquitos. No, hermano, no debe de pasar eso. Se siente a gusto cuando alguien viene y le estrecha su mano, hermano fulano, que Dios le bendiga, ¿verdad? Pero si, ¿cómo se llama? Oigan, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo se va a sentir esa hermanita o ese hermanito que usted, dígame otra vez su nombre si ya se lo digo 10 veces? Y ya hace 2 años que está viniendo a la iglesia. ¿Qué pasó, hermano? No. Debemos de conocernos, hermanos. Debemos de buscar el compañerismo en la iglesia. La hermana Núñez tuvo una muy buena idea y me la expuso aquí a mí y a mi esposa. Es una buena idea. Entre hermanas, buscar a alguien de orar, que ore con ella, con ellas, pero es en secreto, ¿verdad? Y bueno, ellas después les van a explicar el plan. Pero esto es bonito, hermanos, es bonito. Porque así se desarrolla el compañerismo en la iglesia. Ya íbamos empezando, pero el año pasado nos vino todo esto y pues ahorita estamos en pausa. Pero está en mi mente, hermanos, está en mi mente. Tener compañerismos en la iglesia, salidas al parque o aquí, estar reunidos. No solamente el domingo en el servicio, sino tener otras celebraciones y animarnos como hermanos. Porque somos una familia o no. Yo no sé si usted nos ve así a nosotros, pero yo los veo así a ustedes como mi familia. Y déjenme le digo, pero yo amo estar con mi familia espiritual. Son una bendición para mí, hermanos. Así que José y María tenían compañerismo con el pueblo de Dios. Nosotros también debemos de tener este compañerismo. Conozca a sus hermanos, no les tenga desconfianza. Ay, esta hermana, no, pues es muy amable conmigo, ¿qué quedará? O este hermano, ¿qué quedará? Olvídese de eso, hermanos. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a ser abierto o abierta con mis hermanos, con mis hermanas. No esconder nada.
como dice un dicho allá en México, no da paso sin guarache. No. Que demos el paso sin guarache o con guarache. No debemos de tener desconfianza entre nosotros. Ahora que ha habido abusos, sí, yo sé, yo lo entiendo. A mí me han agarrado también, ¿verdad? No aquí, déjenme, en otras iglesias, que hermano, préstame $100. Okay. Y se desaparecen, ¿verdad? Sí ha pasado, pero eso no me va a impedir de seguir confiando en los hermanos. Y a usted también, yo sé que le ha pasado algunas cosas, pero no deje que eso le impida en seguir confiando en su familia espiritual. No por unos van a perder todo, ¿verdad que no? No. Y de que los hay, sí los hay. Pero cada quien se las va a ver con Dios. Así que no tenga desconfianza. Si sus mejores amigos no están en la iglesia, entonces, ¿dónde están? ¿En el mundo? Sus mejores amigos deberían estar, ¿dónde? En la iglesia, hermanos, en la iglesia. Deberían de ser sus hermanos en Cristo. Veamos también cómo el cristiano quiere conocer más a Dios. Esto caracteriza al cristiano también. Versículo 46 al 47 de Lucas 2. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí el ejemplo lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo, a la edad de 12 años. Quería conocer más a Dios. Ahora usted dice, pero ¿qué no lo conocía? ¿No lo conocía? Si Él es Dios y estaba por toda la eternidad junto a Dios, pero estamos hablando de en su naturaleza carnal, en su forma de humana. De eso se refiere aquí. Él quería conocer más a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, a la edad de 12 años, estaba sentado en el templo en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Qué gran ejemplo nos dejó aquí en nuestro Señor Jesucristo. Qué gran ejemplo tenemos aquí de Él. Así debe ser el cristiano. Debe tener hambre por conocer más a Dios cada día. Debe tener deseos de conocer más a su Salvador. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, que no tenga agua, que sea leche, pura leche 100%, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Yo creo que todos hemos visto ese cuadro en nuestra mente está esa imagen de un niño recién nacido, niños chiquitos, ¿verdad? ¿Qué pasa si tiene hambre y no le dan su lechita? ¿Qué pasa? ¿Es paciente? Es desesperado, ¿verdad? Desesperado, y va a llorar, y va a llorar, y va a llorar hasta que no le den su lechita. Pues de esa manera dice nuestro Señor que debemos nosotros de desear la palabra de Dios, desear, hermanos, el compañerismo con nuestro Salvador. De esta manera, como recién nacidos,
niños recién nacidos, para que crezcáis, dice, para salvación. Aquí vemos el lado humano de Cristo. Aunque Él era 100% Dios, también era 100% humano. Y como humano, Él también tuvo que aprender en su naturaleza humana. Por eso estaba preguntando a los doctores de la ley. Quería conocer más. En su naturaleza divina, Él lo sabe todo. Pero en su naturaleza humana, no. Por eso vemos en otro lugar donde dice que el día y la hora, ¿qué dijo? Nadie lo sabe, sino solamente Dios, su Padre. Pero estaba, recuérdese, en su naturaleza humana. Algo más que aprendemos de cómo vive su vida el cristiano es que su primer amor es para Dios. Su primer amor y más grande amor es para su Señor, para Dios. Versículo 48 al 50 dice: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Su primer amor es para Dios. Imagínense cómo se sintió José. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Y él allí, pero pues sí. ¿Y yo qué? Pero yo creo que no se sintió así porque él era un hombre humilde, estaba sometido a Dios y él sabía que este niño no era su hijo, era su hijo adoptivo, pero su verdadero padre es Dios. Entonces, como su padre es Dios, su primer amor es para Dios. Jesús estaba practicando el primer y más grande mandamiento al estar sentado en medio de los doctores de la ley. Su amor a Dios le impulsaba a conocerle más y más en su naturaleza humana. Veamos lo que dice Mateo 22. Ahí, atrásito de Lucas. Mateo 22, 37 al 39. Mientras lo busca, déjeme tomar un poquito de agua. Mateo 22, 37 al 39. Dice: Jesús le dijo, cuando le preguntaron cuál era el primer y más grande mandamiento, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primero y más grande mandamiento. Amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y después vienen todas las demás relaciones. Así que vemos ahí. ¿Significa esto que Cristo no amaba a sus padres? ¿Qué cree usted? No, al contrario. Vemos aquí vemos aquí mismo que estuvo sujeto a ellos. Y hasta el final de su vida se preocupó por su madre.
al encargársela al discípulo amado. ¿Amaba al Señor Jesucristo, a su madre y sus hermanos? Definitivamente que sí, hermanos. Su amor por ellos era grande. Pero ¿sabe por qué? Porque su mayor amor era para con Dios. Era para con Dios. Vemos ahí en Juan 19, 25 al 27, al final de su vida terrenal, el Señor Jesucristo colgado en esa cruz, miró ahí alrededor y ahí estaban sus discípulos, su discípulo y su madre y otras mujeres. Y dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí tenemos la prueba de que nuestro Señor Jesucristo amó a su madre y sus hermanos hasta el final de su vida. Ahora aquí ya a estas alturas ya no se menciona a José, quizás ya había muerto, pero ya no lo vemos después de este pasaje que estamos viendo en Lucas cuando él tenía 12 años. Pero el Señor Jesucristo siguió amando y cuidando a su familia. Aunque ellos no creían en Él, sus hermanos no creían en Él, el Señor Jesucristo siguió amándolos. Así que vemos aquí, hermanos, que gran ejemplo nos da nuestro Señor Jesucristo de su gran amor por Dios. Hermana, no tenga temor si su esposo ama al Señor. Entre más ame a Cristo, mejor la va a tratar a usted. Así que anime a su esposo o esposa a amar a Cristo. Cristo debe ser el primero en sus vidas. No tenga temor de que, tú nada más te la pasas leyendo la palabra de Dios. O tú nada más quieres estar en la iglesia. O tú nada más. No tenga temor, al contrario. Anímelo, anímela a que lea la palabra de Dios, a que pase tiempo en oración, a que ame a Cristo. Entre más ame a Cristo, más la va a amar a usted. O usted, esposa, va a amar más a su esposo. Entre más se desarrolle ese amor a Dios, usted lo va a demostrar amando a su familia, amando a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y aquí viene todo lo contrario, es cierto también. Si usted no ama al Señor Jesucristo, usted no va a amar a su esposa o a su esposo. Aquí está todo el principio, hermano. Ame a su Señor Jesucristo, ame a su Dios como nos manda aquí la palabra de Él. Para que usted pueda amar entonces a su esposa. Para que ya no ande diciendo, es que ya no la aguanto. Para que no le ande buscando tanto defecto ya y vea lo bueno de él o de ella. Para que ya no estemos criticándonos tanto uno al otro. Esto pasa cuando quitamos nuestros ojos de nuestro Señor Jesucristo y le ponemos nuestros ojos en la otra persona. No, ese no fue el plan de Dios, hermano. El plan de Dios es que usted y yo amemos a Él primero. Y de esa manera vamos a amar a nuestra esposa o esposo. Mi oración de todos los días es: Señor, ayúdame a amar a mi esposa. Ayúdame a amar a mi esposa. ¿Por qué? Porque en mis propias fuerzas yo no puedo, hermano. Ya se dio cuenta que usted también, ¿verdad?
No se puede, porque si queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, lo único que vamos a ver es defectos. Y vamos a empezar a pelear. Necesitamos de Dios en nuestras vidas para que Él trabaje en nuestras emociones y nos ayude a amarnos unos a otros. Y como le digo, esto empieza, hermanos, cuando empezamos a amar a Dios más, primeramente. Y después vamos a poder amar a nuestras esposas o esposos, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros hijos, con ese amor que Dios nos tiene a nosotros. Somos muy rápidos para juzgar y para no querer perdonar, porque se nos olvidó todo lo que Cristo nos perdonó a nosotros. Se nos olvida cómo Dios nos trata a nosotros. ¿Es paciente Dios con usted? ¿Sí? Conmigo también. Entonces esa paciencia tenemos que darla a aquellos que están cercanos a nosotros. ¿O no? ¿Le ama Dios a usted? Sí. Pues ese amor tiene que fluir a través de nosotros. Aquellos que están más cerca de nosotros. El problema está que a veces confundimos lo que es el amor y tenemos el concepto de que el amor es esa emoción, ese sentimiento. Y es que, y la esposa voltea al esposo y dice, ya no siento. O al revés, el esposo voltea al esposo y ya no siento. Ese no es el amor, hermanos. Ese no es el amor. El amor es, ¿qué? Acción. Acción. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice, porque de tal manera sintió Dios una emoción tan grande. ¿Verdad que no? No, porque de tal manera amó Dios, que eso lo impulsó a hacer algo. Ese es el amor. Es que yo no siento, o que aunque no lo sienta, usted siga adelante, sirviendo a su esposa, sirviendo a su esposo, sirviendo a sus hijos, sirviendo a sus hermanos en la iglesia. Esta es la vida del cristiano. Esta es la vida del cristiano a la cual nos llama el Señor. Para finalizar, vemos que el Hijo de Dios es obediente a la autoridad. Versículos 51 al 52 de Lucas 2. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, ¿cómo? Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús nos da un gran ejemplo aquí también del respeto que tenía a sus padres. Volvió con ellos y se sujetó a sus padres, aunque Él era el Dios Todopoderoso. Imagínense, Cristo es Dios. Y Dios se sujetó a esta pareja, a José y María. Ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estaba sujeto a ellos, o era obediente a ellos. Qué gran ejemplo nos da el Señor del respeto que tenía a sus padres. Hebreos 5, 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjese bien. Nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, tuvo que aprender estas cosas. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de vida, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Entonces vemos ahí este gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Era obediente a la autoridad. El cristiano debe ser un ejemplo de obediencia a la autoridad establecida por Dios. Hijos, estar sujetos a sus padres. Esposas, a sus esposas. Ahí ya pisé algunos callos, ¿verdad? Ay, eso no me gusta. Pues hermanas, no están en desacuerdo conmigo, están en desacuerdo con Dios, porque Dios así lo manda. Y como les he dicho muchas veces, es para su propio bien. Pero es que este hombre no se merece que yo me sujete a él. Es muy... A usted póngale ahí lo que sea. Pero Dios no le dice, está sujeta a él, si se lo merece o no se lo merece. Él nomás dice, está sujeta. Usted obedezca a Dios y Dios se va a encargar de ese hombre. Si no es un hombre que teme a Dios, si no es temeroso de Dios, usted haga su parte y Dios va a hacer la suya. Y si sigue de necio, así le va a ir con Dios. Pero usted sigue obediente. Sujétese a la autoridad. Sujétese primero a Dios y entonces le va a ser fácil sujetarse a su esposo. Y hermanas, no soy machista porque enseño esto. Es la palabra de Dios y es para su propio bien. Así que vemos ahí, es obediente, el cristiano es obediente a la autoridad que es establecida por Dios. Sigamos ahí. Hijos deben estar sujetos a sus padres, esposas a sus esposos, esposos deben de estar sujetos a Cristo, a sus esposas, dijo el Ok, ahora hermanas, esto no quiere decir de que uno no debe de escuchar cuando la opinión de nuestras esposas. Yo no estoy diciendo eso. No. Debemos de escucharlas y que nos digan, pero que la última palabra sea ¿de quién? ¿De la esposa o del esposo? ¿De quién, hermano? ¿De cuál Señor? Que la última palabra en su matrimonio sea ¿de quién? Del esposo, cuando él está sujeto a Dios, pero debe de estar sujeto primeramente él a Dios. Nosotros, hermanos, como esposos, queremos que nuestras esposas se sujeten a nosotros. Eso nos cae bien, ¿verdad? Gracias, Señor, gracias. A ver, ven tú, límpiame las botas. No está tratando de eso. No, nunca. Entre más sujetos estemos como hombres a Dios, va a ser más fácil para que la esposa se sujete a nosotros, porque no la vamos a tratar con la punta del pie, ¿o sí? Dice alguna hermana por ahí, si me dejo.
si puedes. No, hermanos, se está tratando de que seamos obedientes a la autoridad establecida por Dios. Y la moneda tiene dos lados, ¿verdad? No es nomás de que hay que bendición, que se sujeten a mí. No, nosotros debemos estar sujetos a Dios primeramente. Si no, no espere que su esposa se sujete a usted. Porque ella va a ver bien. Ellos nos conocen mejor o no. Me está mandando a hacer esto y él no lo hace. Me dice no hagas esto y es lo primero que hace. No, tenemos que estar, hermanos, bien cimentados en la palabra de Dios. Tenemos que estar sujetos, esposos al Señor Jesucristo. Trabajadores sujetos a sus supervisores en sus trabajos, a los maestros en las escuelas, a la policía, a toda autoridad sobre nosotros. De esta manera estamos honrando a Dios. Y el mundo allá afuera nos está viendo y están diciendo, yo quiero tener lo que él o ella tiene. Y ahí nos da la oportunidad para nosotros compartir el Evangelio con ellos. Así que, como cristianos, se espera de nosotros un cierto estilo de vida que testifique de la vida nueva que Cristo nos dio cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Esfuércese por agradar a Cristo, por vivir en santidad y en obediencia. Usted ya es una nueva criatura. Honre a su Señor con su vida, con su comportamiento. Esforcémonos, hermanos. La vida cristiana no es fácil, pero tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas que nos da el poder para vivirla. El matrimonio no es fácil, ya se dio cuenta, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad que no? No es fácil. ¿Por qué? Somos dos personas distintas, con pensamientos distintos. Pero hermanos, lo bonito de esto es de que lo que nos une es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí debemos de ser obedientes a la palabra cuando dice sean todos de un mismo sentir, de un mismo sentir. Lo que nos une es nuestro Señor Jesucristo. Así que honremos a Cristo Jesús con nuestras vidas. Honremos. Usted y yo podemos porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero quizás hay algunos que todavía no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Le voy a decir algo, usted no puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Usted, aunque quiera, aunque se esfuerce, no puede amar a su esposa como Dios le manda. Usted, esposa, aunque quiera, no puede sujetarse a su esposo porque no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Y no puede cambiar o no puede vivir otro estilo de vida porque es el único que tiene. Ahora, si usted quiere, usted puede en este momento pedirle al Señor Jesucristo que perdone sus pecados. Usted puede pedirle, Señor, perdona cada uno de mis pecados, yo sé que son muchos. Salva mi alma, yo sé que necesito salvación. Y ayúdame a vivir una vida nueva. Ayúdame, transfórmame en una nueva criatura.
Si usted es sincero, sincera con Dios, con Cristo en este momento, y usted hace esa oración en sus propias palabras, el Señor Jesucristo promete darle vida eterna. Y el Señor Jesucristo promete enviar su Espíritu Santo a morar dentro de usted, y entonces sí usted va a poder vivir esta clase de vida, que no se puede vivir de otra manera. Y busque una iglesia donde se predica la palabra de Dios y sirvan al Señor con todo su corazón, con toda su vida, y que su amor sea, su primer amor sea para Él. Que Dios les bendiga.